Hola, estos días hemos estado viendo unos temas muy especiales y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar acerca del consumadores y de cómo el Cristo con su cruz y su resurrección consumó perfectamente esta obra, es decir, resolvió todos los problemas que nosotros no podíamos resolver. ¿Por qué? Porque el Cristo cumplió perfectamente el pacto, es decir, vino como un verdadero rey y derrotó a Satanás, vino como un verdadero sacerdote y nos limpió del pecado, y vino como un verdadero profeta y nos abrió un camino nuevo y vivo para encontrarnos con nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los problemas terminaron. Vamos a leer Colosenses 2, del 12 al 15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaran en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros, y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Vemos cómo es especial este pasaje porque nos muestra cómo nosotros estamos muertos en Cristo, pero también en Cristo estamos resucitados. ¿Para qué? Para que vivamos una vida nueva en Él. Vemos también cómo todas esas cosas malas que había en nosotros, todo ese pecado, Él lo clavó en la cruz y ahora todo está resuelto. Y también vemos cómo ese sacrificio del Cristo o esa obra del Cristo es tan perfecta que no hay que repetirla, que no hay necesidad de volverlo a hacer. ¿Por qué? Vemos cómo en el Antiguo Testamento se debía presentar un sacrificio a Dios constantemente, pero ahora ya no es necesario porque el Cristo lo hizo completa y perfectamente. Leamos Hebreos 9:12, que dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces vemos cómo esa redención de los pecados es completa, es perfecta, es para siempre, porque su sacrificio fue perfecto. Pero ¿para quiénes es este sacrificio? ¿Para quiénes todo está consumado? Para aquellos que han creído en Jesús como el Cristo, para estos que tienen esa fe, verdaderamente todo está resuelto. ¿Y qué quiere decir que todo está resuelto? Que ya no debemos de preocuparnos por absolutamente nada, porque como les mencionaba hace un momento, todo aquello que nosotros no podíamos resolver, el Cristo lo resolvió. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vemos cómo en Mateo 6, del 31 al 33, están hablando y mencionan cómo Dios se ocupa de las aves y de las flores y cómo no va a ocuparse también de sus hijos. Dice en el versículo 33 de Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir? Que si Dios se ocupa del alimento para los animales y de la vestimenta para las flores, ¿cuánto no más se va a ocupar de sus hijos, de aquellos que se están ocupando de su obra, de aquellos que están constantemente ocupados de compartir el Evangelio? Porque a esto es a lo que hemos sido llamados, a dar testimonio del Evangelio, a predicar el Evangelio, para que todo el mundo conozca esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y vemos que esto solamente lo hacen sus hijos. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios se ocupa de aquellos a los que son sus hijos. Y es que estas personas o aquellos que hemos creído en Jesús como el Cristo, ya Dios está con nosotros, ya estamos completos. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros, como lo podemos ver en Juan 14, del 16 al 17. Este consolador está en nosotros y este consolador es Dios con nosotros. Entonces ya no hay nada por lo cual nosotros debamos preocuparnos. Vemos también como para la iglesia primitiva nada era un problema y cómo nosotros debemos vivir de la misma manera. Si nosotros vemos en Hechos 5, estaban Juan y Pedro estaban compartiendo el Evangelio, pero también fueron azotados por causa del Evangelio, pero ellos se sintieron gozosos
de haber sido tomados como dignos de sufrir por causa del Evangelio. Y eso no los detuvo. Si nosotros vemos en Hechos 5:42, ellos todo el día, en todo momento que hacían, predicaban y testificaban que Jesús era el Cristo. ¿Cómo era esa vida de ellos? Ellos vivían el consumado es. Para ellos los azotes y que los persiguieran no era un problema. ¿Por qué? Porque Dios se ocupaba de ellos. Dios estaba ahí con ellos y entonces no había ningún problema. Vemos también cómo en la vida de Esteban es un gran ejemplo, porque él simplemente compartía el Evangelio y no le importaba absolutamente nada más. Incluso cuando muere, pide por aquellos que lo están apedreando para que estas personas puedan recibir el Evangelio. De la misma manera debemos vivir nosotros. Cuando vivimos el consumado es decir, cuando creemos que Jesús es el Cristo, que ya nada es un problema, simplemente vivimos para Cristo, como lo decía Colosenses, tenemos una vida nueva en Cristo, y esa vida nueva es compartir el Evangelio, es dar testimonio del Evangelio, porque también debemos ser ejemplo a las demás personas para que ellos también reciban el Evangelio. Así que, amados, nada es un problema, porque el Cristo consumó la obra, es decir, todo está resuelto. Dios les bendiga.